Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, aquí estamos necesitados de ti, Señor. Reconocemos que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. Y solamente, Señor, tus palabras son espíritu, son vida para nosotros. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestra alma está sedienta de ti. Por eso te rogamos, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que nos confrontes, que nos exhortes, que nos edifiques y nos consueles a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos y podamos recibir lo que tienes esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes dice la Biblia? ¿A quién? ¿Salvación para quién? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿por qué vivirá el justo? Por la fe. Por la fe. Recuerden que cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de creer. ¿De creer qué? De creer quién es Cristo dentro de nosotros. ¿Quién es Cristo en nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos una sola forma de vida y es por medio de la fe. Usted y yo no vivimos por obras, sino que vivimos solamente por medio de la fe. Bendita doctrina en la que uno debe de afirmarse todos los días solamente por medio de la fe. La semana pasada hablamos acerca de lo vital que es en nuestra vida la palabra del Señor. Hemos aprendido que si alguien predica, tiene que predicar conforme a las Escrituras. Todo lo que un predicador enseñe debe de tener libro, capítulo y versículo de la Biblia. Amén. Si no está en la Biblia, entonces esa persona queda desaprobada en su predicación. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de predicar a Cristo y crucificado. Amén. Los que predicamos debemos de predicar a Cristo y solamente a Cristo. Pueden ser motivadores y todo lo que usted quiera, pero como predicadores del Evangelio de la gloria de Cristo quedan desaprobados. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Entonces, usted y yo debemos de vivir por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hace 503 años, Martín Lutero, un monje católico, clavó lo que se conocen como las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Estas tesis son declaraciones públicas hechas contra el pecado de la iglesia romana y sus dirigentes. El objetivo de estas tesis era que fuesen probadas en base a las sagradas escrituras. Porque recuerde que para nosotros, si no está en la Biblia, no existe. Amén. Si no está en la Biblia, si no se puede probar con las escrituras, no existe. Hay hombres que dicen, esto no lo busque en la Biblia porque no está. Entonces no deberían de predicarlo. Si no está, no hay que predicarlo. Amén. No hay que predicar. Entonces, esta era la finalidad de estas tesis, que todas debían de ser probadas en base a las sagradas escrituras. Solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, esto es lo que se conoce como la reforma. Es necesario que la iglesia pueda conocer lo que el Señor hizo a través de estos hombres, que muchos de ellos se sacrificaron, murieron, fueron asesinados por causa de la verdad, por causa de la predicación del verdadero evangelio. La palabra reforma significa dar una nueva forma. Esto era un intento por volver al origen de la fe, a su vivencia, de volver a la palabra de Dios, un intento de enderezar la senda de la iglesia de ese momento y volverla a la verdad de la palabra de Dios.
La iglesia de ese tiempo estaba totalmente desviada de la verdad. Su autoridad no era Cristo, sino que era el Papa. Eran más importantes las tradiciones que la palabra del Señor. Sus sacerdotes inmorales, la venta de reliquias que te ayudaban en tu salvación era terrible. Usted puede investigar, averigüe, estudie. Imagínense que se exhibía en Roma un cráneo que se decía que era de Juan el Bautista. Y que si alguien tocaba ese cráneo, se le ayudaba en su salvación. Es más, también exhibían huesos de los apóstoles. En España se dice que habían 18 tumbas que pertenecían a 12 apóstoles. Yo digo, ¿cómo es esa matemática? 18 tumbas para 12 apóstoles. Trozos de madera que se decían que pertenecían a la cruz de Cristo, fragmentos de la corona de espinas de Jesús. La gente pagaba por verlos y venerarlos, y con ello pensaban que hacían méritos para su salvación personal. Pero entendemos nosotros que la salvación es solo por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Existen muchas religiones humanas en este tiempo. Pero la pregunta que se le hace a una persona que cree que tiene una religión, la pregunta es, ¿pero vos crees en Cristo? Porque no se puede ser salvo si no se cree en Cristo. ¿Crees en Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida? Porque si crees en Cristo, si has creído en Cristo como tu Salvador, entonces obviamente Él será tu Señor. Porque no puede existir un evangelio de salvación sin un evangelio de señorío. O sea, que el Señor gobierna nuestras vidas. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice la Biblia? Será condenado. ¿El que creyere en quién? El que creyere en Cristo. Cuando el centurión romano le preguntó a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor, cuando va acerca de la obra, dijo, y esta es la obra de Dios, que crean en aquel en el que Él envió. Entonces, para ser salvo necesito creer en Jesús. Pero recuerde que no es una fe superficial, sino que es una fe profunda. Yo necesito creer con todo mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que dice era que si yo creo eso, entonces yo seré salvo, dice la palabra de Dios. Porque no se trata de creer en Dios, porque el 90%, muchas personas dicen, yo creo en Dios. Bueno, pero eso no sirve, porque Santiago dice que los demonios también creen. Y a diferencia de muchos de nosotros tiemblan, pero no les sirve para salvación. Necesito creer en el Señor y hacer de Jesús mi justicia, hacer de Cristo mi Salvador. Entonces, la Biblia enseña que la salvación de los seres humanos solamente es por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más. Solo Cristo Jesús. No reliquias, no ídolos, absolutamente nada. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora, escuchamos hablar mucho acerca de la salvación, que fuimos salvados por la obra de Cristo en la cruz. Pero la pregunta es, ¿realmente nos hemos detenido a meditar lo que significa nuestra salvación? Dice la Biblia que el Señor nos salvó a usted y a mí de condenación eterna. Íbamos camino del infierno, la primera parada nuestra después de morir del infierno, terminando en el lago de fuego, dice la Biblia, juntamente con Satanás y sus demonios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Yo quisiera decirle otra cosa, quisiera decir, usted se muere y se va a ir al purgatorio y su familia le va a hacer unas misas y lo van a sacar. Quisiera decirle eso. Pero ¿sabe por qué no se? Porque no está en la Biblia. Si tuviese en la Biblia, yo se lo enseñaría. Porque yo trato de enseñarle a usted todo lo que está en la Biblia, pero no se lo puedo enseñar porque no está en las Escrituras. Eso es una herejía, eso es algo totalmente antibíblico. La Biblia dice que la salvación es por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Y es ahí donde nosotros debemos de afirmar nuestra vida, de creer con todo el corazón que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que nosotros seamos salvos por toda la eternidad. Ahora, quiero que escuche cuál es la condición nuestra, según dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Dice la Biblia, y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos?
muerto. Recuerde que la palabra muerto significa separación. O sea que por causa de nuestro pecado estábamos separados de Dios. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonaron? Todos. Dice el verso 14, oiga qué tremendo, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Recuerde que en el huerto hubo un decreto de Dios. El decreto de Dios fue, le dijo el Señor a Adán, el día que comas de ese árbol, de que comas de esa fruta, ciertamente morirás. Por lo tanto, dice ella que en Adán todos nosotros heredamos muerte. Y había esa acta de pecado, era contraria contra nosotros, y esa acta decía que teníamos que morir. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. La pregunta es, ¿cuántos hemos pecado? Amén. Hacemos la ola. Grito de júbilo. Todos hemos pecado. Dice, acta que, lo leo una vez más, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, y clavándola en la cruz. Qué tremendo lo que hizo el Señor. Dice la versión popular, dice, ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados. Pero Dios les dio vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Verso 14. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. Recuerden que ninguno de nosotros cumplía los mandamientos del Señor, ninguno. Es más, alguien puede decir, no, pero yo nunca asesiné. Bueno, pero Santiago dice que el que cumple 9 mandamientos y viola uno, se hace culpable de todos. ¿Ha leído eso en la Biblia usted? Eso dice la Biblia, no la palabra del Señor dice. Entonces, teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. O sea que debíamos de morir y Él tomó nuestro lugar. Entonces, ninguna doctrina es más importante para la teología evangélica que la doctrina de la justificación solo por la fe. Martín Lutero dijo que la iglesia se establece o se derriba a partir de esta doctrina. Lo que hace que una persona se derrumbe es comenzar a confiar en sus propias obras y no en lo que Cristo hizo en la cruz. Todos los que han tenido el privilegio de recibir a Cristo en su corazón, todos aquellos que pueden decir que Dios habita en su corazón, tienen características muy interesantes. Por eso es que ninguno de nosotros se puede gloriar en nada. Leo 1 Corintios 1, 26 al 29. Oiga lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga el verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió Dios? A lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vea, por ejemplo, el caso del Señor. Cuando el Señor elige a sus 12 discípulos, ¿qué tipo de personas escogió el Señor? Pescadores, escogió cobradores de impuestos, escogió un mercenario, solo gente complicada. O sea, ¿para qué? Para que no se gloriaran en ningún momento en su vida. Y nosotros, hermanos, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Porque Dios vio algo bueno en nosotros? No. El Señor, fíjense que el Señor le dice al pueblo de Israel, el Señor los escogió a ustedes, le dice a los judíos, no porque eran el mejor pueblo, sino que los escogió porque eran los peores. Así que el Señor nos escogió porque éramos los peores. Aquí tienen cara de santo, pero antes del Señor ni quiera Dios. Bolos, mujeriegos, hombreriegas, de todo, samaritanas, hay de todo. Pero es lo que dice la Biblia. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, es que Dios me salvó a mí porque es que yo viera qué bien me porto, o porque yo soy bueno. ¿Cuántas personas en este tiempo son tan atrevidas y tan arrogantes que dicen, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie? Si le puedo pasar un platito de comida al vecino, yo se lo doy. Bueno, ¿se acuerda? Dice la Biblia que un día vino un joven rico y le dijo al Señor, maestro bueno, ¿qué bien haré yo para ir a la vida eterna? Y el Señor le dijo, porque me llaman bueno. Solo hay uno bueno, dijo él, el Padre. O sea, cuando alguien dice, bueno, está diciendo, yo soy igual que el Padre, yo soy bueno como Él. No, todos somos malos, solo hay uno bueno. Amén.
Todos somos malos. ¿Queda viendo al malo que tiene a su lado? Ese es malo. Lo único bueno que tiene esa persona es Cristo Jesús. Si le quitan al Señor, solo maldad le queda. Solo eso nos queda. Malos, malvados, viles. En otras palabras, Dios no escogió ni sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que Dios escogió a necios, a débiles, a viles, a menospreciados, a los que no eran nada, ni tenían nada. Seguramente si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene algunas de estas características. Éramos de lo peor. ¿Cuántas cosas terribles hicimos delante de Dios? Usted dijo, terribles. Cuando me pongo a pensar yo todas las cosas que el Señor me perdonó, digo, qué impresionante. Cuando entendemos esto es cuando realmente podemos darnos cuenta de lo poderoso que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos la sabiduría de Dios, somos justos, somos santos, somos redimidos y todo por medio de la fe en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Dice la Biblia que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestra justificación. Y qué tremendo es que siendo culpables por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, fuimos declarados justos. Ahora, recuerda lo que dice Romanos, dice, no hay justo ni aún uno. Hemos entendido la condición de una persona sin Cristo, es una persona que no es justa. Ahora somos justos. ¿Y por qué somos justos? Porque fuimos declarados justos por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces hay una característica que nos une a todos los que estamos aquí esta mañana y es la maldad que había en nuestro corazón. Malos, malvados, terribles. Solo pensábamos en hacer lo malo. El viernes ya estábamos pensando, hoy es viernes y ya el cuerpo lo sabe. Vamos a ver qué hacemos. Mire un meme que decía, qué horrible, hoy es viernes, qué pereza, tengo que beber otra vez. Tengo que volver a tomar otra vez, imagínense. Ese es el pensamiento, o sea, y así viven las personas sin Cristo. Nosotros vivimos diferentes porque tenemos a Cristo, porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él se complace, se deleita en misericordia. Amén, hermanos. Por eso es que necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Una persona sin Cristo está separado de la gloria de Dios. O sea, no importa si hay 10,000 religiones, si una persona no ha creído en Cristo como su Salvador, está destituido de la gloria de Dios, porque la salvación es solamente por medio de la fe. Amén. Somos salvos por creer en Él, no por venir y congregarnos, porque no todo el que se congrega es salvo. No todo el que se congrega es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque dice la Biblia que hay ovejas y hay ¿qué más? Cabros. Y aquí en las congregaciones están revueltas. No vuelva a ver a nadie, o sea, que aquí están revueltas. Pero dice la Biblia que viene un día en el cual el Señor dice, apartará sus ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Dónde van los cabritos? También dice la Biblia que somos labranza de Dios y en el campo del Señor hay trigo y también hay ¿qué? Y hay cizaña. Y están juntos y se parecen. Bueno. Pero lo que hace que usted y yo seamos salvos es que hemos creído en el Señor con todo nuestro corazón. Es por medio de la fe. Amén. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Hay mucha gente que dice, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. No, quiero que entienda. Si un judío no cree en Cristo y se muere, se pierde. Porque tienen que creer en Cristo. Amén. El judío y el griego tienen que creer en Cristo por igual. Entonces dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, ¿cómo nosotros, fíjense, cómo nosotros podríamos presentarnos delante de Dios y justificarnos por nuestras buenas obras? Si antes de Cristo la mayoría de las cosas que hacíamos nosotros eran malas. Y si nosotros poníamos a pesar en balanza lo malo y lo bueno, siempre saldríamos perdiendo. Hay gente que eso es lo que hace. Hace cosas terribles lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lleva una ofrenda, lleva una limosna, se come una cosa, una hostia y ya piensa que está justificado delante de Dios. Hacen una buena obra, salen en Facebook repartiendo comida ahorita con lo del huracán y estamos mandando. Eso es lo que creen. Eso no lo justifica, son obras. Eso no justifica al hombre. La justicia nuestra es Cristo. ¿Sabe qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Él nos perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de sus ojos solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida solamente por medio de la fe. En palabras más sencillas, dijo el apóstol Pablo, escribió y dice,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice la Biblia que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el Señor perfecto, santo, puro y justo fue a la cruz. Amén. No conoció pecado. Significa que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿sabe qué hizo Él? Él me impartió a mí su justicia y yo le impartí a Él mi culpabilidad. Y entonces Él murió y la ira de Dios se derramó sobre Él y Dios lo quebrantó y lo hizo pedazos en la cruz. Por causa de nuestro pecado, porque la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Esa es la justificación. No es que nunca pecamos, no es que no fuimos culpables, es que el Señor nos declaró culpables justificados por causa de la muerte de Cristo en la cruz. Qué tremendo es, imagínense qué tremendo es esto. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él me impartió su santidad y yo le di a Él mi corrupción. Es una cosa tremenda y yo necesito creerlo por medio de la fe, porque jamás yo me podría justificar delante de Dios por mis buenas obras. Imposible, no hay manera. Entonces la forma en la que nosotros nos volvemos justos delante de Dios es por la verdadera fe en Cristo Jesús. De tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente, porque pecamos gravemente contra Dios, porque nosotros violamos todos los mandamientos de Dios, no guardamos ninguno de sus mandamientos y siempre estábamos inclinados hacia la maldad. Entonces, sin merecimiento alguno nuestro, solo por su gracia, Dios nos imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Por eso es que Cristo habita en nosotros. Por eso cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿sabe quién ve? Ve al Cristo que habita en nosotros. ¿Cuánto tiene a Cristo en su corazón? ¿Sabe quién mira al Padre? Ve a Jesús en nosotros. Amén, Él ve a Jesús en nosotros. Solamente por la fe. Porque solo la santificación, la justicia y la santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios. Pero no podemos recibirla ni aplicarla de otro modo si no es por medio de la fe. Y yo debo anhelar cada día. Yo quiero creer con todo mi corazón en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que fui declarado justo, que fui declarado santo, que fui declarado hijo de Dios por pura gracia. No porque hicimos algo, no por obras. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que usted y yo somos hijos de Dios, somos engendrados de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. A Dios le plació hacerlo a usted su hijo por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Así dice la Biblia, fuimos redimidos, comprados por su sangre. ¿Y cómo lo creemos esto? Por medio de la fe. Porque, hermanos, si confiamos en nuestra propia justicia, estamos mal porque seguimos pecando. ¿Cuántos pecan todavía? Seguimos pecando. Por eso es que yo necesito acercarme al Señor, no confiando en mi justicia, sino en que Cristo es mi justicia, no en mis propias buenas obras, sino en lo que Cristo es en mí. Y esto es algo maravilloso, porque eso significa que el mérito de toda nuestra vida espiritual es de Cristo, no de nosotros. No hay nada de lo que nosotros podamos gloriar en nuestra vida, porque lo único que hemos hecho es extender la mano para recibirlo todo por gracia. Usted no es salvo porque ayuna, usted no es salvo porque diezma, usted no es salvo porque ofrenda, usted no es salvo porque ora toda la noche. Todo eso está bien que usted lo haga, pero no para ser salvo, sino porque es salvo. Amén. Qué tremendo es eso. Entonces, mucha gente cree que Dios se agrada de ellos porque hacen esos sacrificios. No, el Señor dijo, yo quiero obediencia y no sacrificios. Y una vez que sos obediente, claro, Dios recibe el sacrificio. Pero ¿sabe cuál es el sacrificio más importante para Dios? El corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios, aquel que reconoce y dice, Señor, no hay nada bueno en mí. Lo bueno que hay en mí eres tú, es Cristo, nadie más. Por eso me puedo acercar con confianza a Dios, al Padre, porque Cristo es mi justicia. No me voy a presentar aquí, vengo, Señor, vengo bien ayunado, 7 días, mirá, hasta que estoy todo flaco, me estoy desmayando. No, aquí, Señor, vengo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, no en nuestro nombre, no por nuestros méritos, estamos aquí por los méritos de Cristo. Qué glorioso es eso. Por eso oiga Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Leímos el 23, ahora vamos a leer hasta el 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora mira el 24, qué versículo glorioso dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No hay otra forma en la cual podemos ser justificados sino a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otro mediador. Nadie más puede hacer nada por nosotros. Solo por medio de la fe, creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Es por eso que no debemos de olvidar que si usted y yo tenemos la posición de santos, la posición de hijos de Dios, es porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Lo que esto significa es que el Señor tomó nuestro lugar muriendo por nuestra injusticia para que usted y yo fuésemos declarados justos para siempre. Fíjese, ¿para cuándo? Usted y yo somos justos para siempre. Después de que éramos tan malos y malvados, el Señor perdonó todos nuestros pecados en Cristo y ahora dice, los declaro justos para siempre, por lo que Cristo hizo en la cruz, si ustedes lo creen en su corazón por medio de la fe. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Creer. Es que a veces uno quisiera hacer, ¿qué obras tengo que hacer? Eso fue lo que le preguntó el joven rico. ¿Qué obras tengo que hacer para ser salvo? ¿Tengo que ir caminando de rodillas? No puedo caminar de rodillas, ¿sí? ¿Puedo ir con las rodillas? ¿O qué sacrificio tengo que hacer? Entonces la gente siempre ese pensamiento, porque quieren hacer algo, quieren sentirse que son parte de su salvación. No podemos hacer nada, solo creer. Y ese creer es un regalo de Dios, porque la ley dice que la fe con la que nosotros creemos no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Así que en todo se lleva la gloria del Señor. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde? No podemos jactarnos de nada. Amén. Usted no murió en la cruz, y aunque era muerto en la cruz, no significa nada, hermanos. No podemos nosotros pensar y jactarnos de nuestra propia justicia. No sirve. Mire, vea por ejemplo la escena de la cruz. Está Jesús, están dos ladrones, está el buen ladrón, o sea que era bueno a robar más que el otro, y está el otro ladrón, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que dijo uno de los ladrones? Él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, bájate tú y también bájanos a nosotros. ¿Y qué le dijo el otro? Nosotros estamos aquí, dijo él, porque estamos recibiendo la retribución de lo malo que hicimos. Pero Él es justo, Él sabe, no hizo nada. Y entonces Él le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? No, tiene que ser una oración de fe, tenés que bautizarte, recibir doctrina, tenés que dar diezmos, si no diezmas, mira, no puedes entrar al cielo. No, ¿qué dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama justificación por fe. ¿Por qué vamos a decir que somos salvos? Porque no, todo lo que hacemos, sí, ofrendamos, servimos, diezmamos, somos generosos porque reconocemos que todo proviene de parte de Dios. Santificamos no por miedo a condenación, sino porque somos salvos y reconocemos que todo es de Dios y que Él es nuestro Señor. Amén. Que si no te bautizas no sos salvo, que si no te pones tú no sos salvo. ¿Qué es eso, hermano? Imaginen lo que le decían los judíos a los creyentes, no, si ustedes no se circuncidan no son salvos, si no guardan la fiesta no son salvos, si no guardan el sábado no son salvos, si comen esto no son salvos. No, lo único que debemos de hacer para ser salvos, creer en el Señor. Punto. Más nada. Más nada. Ahora, una vez que uno cree en el Señor, obviamente las obras van a manifestar, las obras que Dios mismo produce en nosotros, que son las obras que Él puso de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. Porque somos salvos. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que el Padre y nosotros estamos en paz. Pregunta, ¿está en paz con Dios? Porque lo peor que le puede pasar al ser humano es estar bajo la ira de Dios. Recuerde que el hombre está solamente bajo dos estados. O bajo la gracia de Dios o bajo la ira de Dios. Solo dos. Gloria a Dios porque usted y yo estamos bajo la gracia de Dios. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de gracia. Amén. Ya Dios no está enemistado con nosotros. El Padre no está enemistado con nosotros. Cristo nos reconcilió con Él por medio de su muerte en la cruz. Qué glorioso es eso. Eso significa que ya Dios no se enoja con nosotros, el Padre ya no se enoja con nosotros. Y cuando nos quebranta, y cuando nos azota, y cuando nos mete un par de varejonazos en la espalda por necios, ¿sabe por qué lo hace? Por amor, para volvernos a su santidad. Amén, hermanos. Todo es por fe en la gracia. Eso así. Por eso yo debo de preguntarme, ¿es Cristo mi justicia? ¿He entendido que no hay nada de lo que yo me pueda gloriar en esta vida? Que no hay nada que yo pueda hacer para agradar al Señor en mis propias fuerzas. Necesitamos aprender a depender del Señor. ¿Sabe lo que dijo el Señor
le dice el Señor a las personas que estaban ahí, dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, ustedes no pueden entrar en los cielos. Porque los fariseos pensaban en su propia justicia. Por eso vemos al publicano y vemos al fariseo. ¿Cómo oraba el fariseo? Te doy gracias, Padre, porque no soy ladrón como este. Ay, también te doy gracias porque yo ayuno 2 veces por semana. Ay, antes que se me olvide, yo diezmo de todo. Hasta el comino, el eneldo y la canela, hasta las cosas más poquitas, más pequeñas yo las diezmo. ¿Y qué decía el otro? Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Ni siquiera podía levantar sus manos, su vista al cielo, dice la Biblia. Porque Dios no desprecia, ¿qué dice la Biblia? Es un corazón contrito y humillado. Señor, reconozco que todavía sigo pecando, que todavía te sigo deshonrando, pero ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor? Por eso vengo al trono de tu gracia, porque ahí donde está mi socorro. Ahí está lo que yo necesito cada día. Y nos acercamos no confiando en nuestras obras, sino que Cristo es nuestra justicia. Por causa de Cristo puedo llegar hasta el trono celestial. Dice la Biblia, por el camino vivo y nuevo que el Señor nos abrió por medio de su sangre, dice la Biblia. Podemos acercar al Señor. No por nuestra justicia, sino porque Cristo es nuestra justicia. Amén. Y todo esto es por la fe. Mire Romanos 8:1 lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces no hay ninguna condenación. Y hay personas que viven conmigo, me condeno, me salvo, me condeno. Pero la Biblia dice que si estoy en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo es aquellos que no confían en sus propios méritos, sino que confían en los méritos de Cristo en la cruz. Por eso es que nosotros, hermanos, todo lo que hacemos, no lo hacemos por miedo al infierno, porque ya no hay ya no hay condenación para mí, porque Cristo me declaró justo. El Padre me dijo, vos sos justo. Por lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él es mi justificación. Y todo lo que hago no lo hago por miedo al infierno, lo hago por amor a Él. Me santifico porque Él dice que el que es santo debe santificarse. Y lo que hago, lo hago por amor a Él. Amén. Y sigue diciendo Romanos 8:33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién nos acusará? Mire el verso 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Mire qué tremendo esto. El único que me podía condenar, no me condenó. ¿Se acuerda usted de la mujer que fue sorprendida en adulterio? Cuando le dice, después que se pone de pie, dice, ninguno te condena. No, ni yo tampoco te condeno, dijo el Señor. Eso es lo que el Señor dijo en la cruz. Ni yo tampoco te condeno. Y ahora entendemos nosotros, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condena? El que condena es el Señor. El Señor Jesús dijo, ustedes no le tengan miedo, puede matar el cuerpo. Pero solamente eso puede ser. Ténganle miedo al que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno y condenarlo en el infierno. A ese sí ténganle miedo. ¿Y sabe quién es ese? Es Dios. Pero dice la Biblia, ¿quién me condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y oiga qué glorioso lo que sigue diciendo. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aquí no dice que es la Virgen la que intercede. Aquí no dice que son los santos. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. No hay otro intercesor. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Jesucristo, hombre, nadie más. Mire qué tremendo. Muere por nosotros en la cruz, nos redime, nos compra, nos justifica, se va al cielo y todavía intercede por nosotros. ¿Cómo, hermanos, cómo no podemos vivir agradecidos con Dios? Por lo tanto, si hay algo bueno en nosotros, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Qué glorioso eso. Voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 al 7. Estos versículos que hemos leído tienen una riqueza impresionante. Oiga lo que dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Miren lo que dice. No dice que nos va a bendecir si nos portamos bien, no, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Y miren lo que dice, verso 4. Según nos escogió. ¿En quién nos escogió? En Él. ¿Quién es Él ahí? Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No dice, porque es que Él miró que ustedes en el futuro se iban a portar bien, iban a recibir. No, dice, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació que usted y yo fuéramos sus hijos. Punto. Hasta hacen canciones, ¿por qué me amaste? ¿Por qué me amó? La Biblia claramente dice, y lo amaré de pura gracia. Punto. Ahí está la respuesta. Señor, ¿por qué me amaste? De pura gracia. Y la gracia es que me dé a mí lo que no me merezco. Amén. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se da cuenta? No es que yo acepto al Señor, es que Él me aceptó a mí.
Qué glorioso es eso. Él me aceptó a mí. Él me adoptó a mí. Soy su hijo por adopción. Él quiso hacerlo por su bendita voluntad. Y oiga este versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe que dice la Biblia que por medio de la fe, no solamente el Señor nos libró de condenación eterna, sino que dice la Biblia que ya no hay condenación para nosotros? Dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos en Él, allá, glorificados con el Señor. ¿Y todo eso por medio de qué? De la fe. ¿Porque hicimos algo bueno? No, porque Dios es bueno. Porque el Señor se complace, se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Voy terminando. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿En cuánto vive Cristo? Y mire que dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Lo que hago mientras estoy en esta tierra, lo hago por medio de la fe en el Señor. Lo bueno que en mi vida se produce es por medio de la fe en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6, del 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos tienen una vida nueva? Éramos malvados, perversos. Ahora no, ahora tenemos una vida nueva. Porque Cristo en nosotros es nuestra santificación. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Dijo el apóstol Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, ¿qué dice la Biblia? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Viene un día, eso es lo que la Biblia dice, que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, nuestro destino es glorioso. Amén. Lo que viene para nosotros es glorioso. Puede ser que mientras estemos en la tierra vengan aflicciones, situaciones horrorosas en nuestra vida, pero ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un día seremos como Cristo, hermano. Qué tremendo destino. Efesios 2 del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y escucha el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde? Hermanos, todo el mérito, toda la gloria es del Señor, no de nosotros. Por eso dice el salmista, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, a tu nombre da gloria. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Donde esté el Señor, ahí estamos nosotros. Porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Y todo esto por qué? Por medio de la fe. Y solamente por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias esta mañana.